Son las 6 de la mañana. Llega la hora de la verdad. Para pensar y analizar las noticias de Colombia y el mundo. La hora de la verdad. En la red de Radio Red RCN. Con Fernando Londoño Hoyos. Muy buenos días. Son las 6 de la mañana de este jueves 15 de agosto de 2013. Hoy es día de la Asunción de la Virgen al cielo, pero se celebra el próximo lunes en virtud de la famosa Ley Emiliani. Pero el día de fiesta es hoy. Antes era fiesta de guarda. La Iglesia levantó esa calidad a muchos días, pero la fiesta se quedó como descanso obligatorio para todos los colombianos. Son las 6 de la mañana, les digo, de este jueves 15 de agosto de 2013, y estas son noticias, temas y asuntos que trataremos con ustedes en las próximas horas desde aquí, desde Radio Red de RCN. Arde Egipto. Ya no hay cifras en las cuales creer. El último comunicado del propio gobierno egipcio menciona más de 400 muertos y más de 3.000 heridos. Pero la hermandad musulmana habla de por lo menos 4.000 muertos. Egipto al borde de una guerra civil. Arde el Oriente. El Premio Nobel de Paz, recordemos, se lo dieron al presidente Obama por sus excelentes gestiones para la paz, cada vez más lejana, cada vez más distante. La estrategia de Colombia frente a Nicaragua. Ayer se reunió la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, mejor dicho, lo que queda de ella. Ya no asiste el presidente Pastrana, ya no asiste el presidente Álvaro Uribe, ya no asiste Noemí Sanín. Ya pues asisten algunos. El presidente Betancur estuvo, vimos al presidente Gaviria, no vimos al presidente Samper, de pronto estuvo, no sabemos, o se hizo el transparente porque tiene mucho que contar del proceso 8000. A propósito, William Rodríguez Abadía, hijo de Miguel Rodríguez, salió a dar explicaciones sobre el proceso 8000 y las dio muy largas. Y dijo todo lo que tenía que decir, y eso fue mostrado por una red muy vecina a nosotros como la gran novedad. Nada nuevo. Lo dijimos todo exactamente hace 12 años. Perdón, hace 12 años, hace muchos más, desde el año 96. En el año 96 hicimos estas revelaciones al país. Hay un libro nuestro que se llama La parábola del elefante, que recoge punto por punto toda la infamia de un gobierno que se le vendió a la mafia, al cartel de Cali. Hablaremos de ese tema en nuestra nota editorial. Pero volvemos con la estrategia frente a Nicaragua. Lo que pasó ayer en la comisión asesora es que se leyeron o se entregaron o se mostraron o se habló de 6 conceptos de abogados muy eminentes, nacionales e internacionales, para ver cómo hace Colombia para no cumplir un fallo que la compromete. Las reglas internacionales son esas, el derecho internacional es ese. Nos preguntamos, ¿cómo es que nuestra Cancillería no advirtió que había un complot contra Colombia? ¿Cómo no advirtió los intereses de China y los intereses de Rusia en el tema de Nicaragua? ¿Cómo fue que llegamos hasta la misma audiencia en la que se leyó el laudo en el convencimiento absoluto de que éramos ganadores? Ese es un manejo de la Cancillería que no tiene perdón. Y eso sí es totalmente imputable al gobierno del presidente Santos. Tuvo 3 años para averiguar qué era lo que pasaba, por dónde iban los vientos y para haber hecho las denuncias respectivas en el momento oportuno. Esto es completamente inoportuno, pone a Colombia contra la pared y la pone simplemente como un país que no honra su palabra, que no asume sus compromisos con seriedad.
Lo de Nicaragua fue una emboscada en la que tiene inmensa culpa la Cancillería actual. Fuera de las declaraciones imprudentes, temerarias de la canciller, cuando habló precisamente de eso, del fallo salomónico, no tuvo la canciller ni el olfato ni la capacidad para averiguar qué era lo que estaba pasando con una cantidad de jueces supremamente raros que nadie advirtió, nadie supo, nadie dijo. Lo que pasó en Nicaragua, Colombia perdió gran parte de su mar en las vecindades de San Andrés y Providencia, y ahí tenemos a Nicaragua preparando su canal interoceánico con la China. Nos decía ayer Carlos Alberto Montaner que eso no era serio, pero habrá que ver cómo se desarrollan las cosas. Condenado por parapolítica el exgobernador de Santander, Hugo Aguilar. No fue ayer un buen día para el departamento de Santander. El exgobernador Hugo Aguilar condenado a 9 años por parapolítica y el exgobernador Horacio Serpa con el recuerdo de su cruz a cuestas del proceso 8000. Fue pieza clave y fundamental en todo este desastre. Lo que es curioso es que quien más le hizo publicidad al tema fue RCN, quien dirige RCN Televisión era el canciller de Samper, quien fue miembro del comité de agenda y quien tuvo también alta responsabilidad en lo que pasó, el doctor Rodrigo Pardo. Cae producción de carbón en el primer semestre, cayó un 13%, mientras el precio internacional caía el 11%. Los ingresos del Estado, por concepto de las exportaciones de carbón, cayeron un 26%, 160.000 millones de pesos. Por todas partes ve uno cifras aterradoras sobre la situación fiscal del país. Hoy teníamos la cifra del Banco de la República que dice que el Estado tiene que asumir las pérdidas del Banco de la República, que son 1.6 billones de pesos. Y resulta que en el presupuesto nacional no están contemplados sino 850.000 millones de pesos. Todos los días surgen nuevas cifras que demuestran que vamos derecho a una catástrofe fiscal que va a tratar de taparse con la venta de Isagen. Hoy le recomendamos un artículo de Abdón Espinosa Valderrama en el diario El Tiempo, donde dice al terminar que no cabe sino deplorar la venta de Isagen. Es deplorable, porque estamos generando energía en grandes cantidades con un producto que es gratuito, que es el agua. ¿Cómo vamos a vender un bien tan preciado, un bien estratégico, todo por tapar los huecos del presidente Santos y del ministro de Hacienda? Pero los colombianos no sabemos defender lo nuestro. Nos están robando a Isagen, porque eso es un robo. No decimos que se lo robe el que lo vaya a comprar. Es el gobierno que lo quiere vender para tapar sus huecos. Luis Carlos Villegas hizo un gran descubrimiento, que el primer semestre de la economía fue muy malo. Él no se había dado cuenta, como está allá en La Habana hablando con Márquez y hablando con París y hablando con la holandesa. No tuvo tiempo para darse cuenta que se desplomaba, cómo se desplomaba la industria colombiana y la economía del país. Lo descubrió ahora en Pereira, donde va a presentar su renuncia o va a hablar de su renuncia, pero para quedarse hasta abril del 2014 en condiciones muy complejas. ¿Cómo es que se queda con el rancho ardiendo, la industria cayendo, el país vuelto pedazos y él conversando en Cuba? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer la ANDI? El malestar de muchos industriales es inocultable. Lo que pasa es que no tienen el coraje suficiente para manifestarlo. Algunos pocos dicen la verdad. Los industriales de Colombia están muy molestos con la conducción de sus asuntos. Los generales despedidos no asistieron a su última ceremonia. El único que asistió fue el general Navas, comandante de las fuerzas militares. Ni el comandante del ejército, ni el comandante de la Fuerza Aérea, ni el comandante de la Armada,
ni el jefe del Estado Mayor Conjunto concurrieron a la ceremonia en la que se celebraba un aniversario más del Ministerio de Defensa. No sabemos que a eso también le estuvieran haciendo ceremonia, pero se excusaron, no aparecieron, sencillamente no aparecieron. No cabe ninguna duda. Lo que pasó con las fuerzas militares fue una crisis que desató el gobierno. ¿Por qué y para qué? ¿Qué está tapando? Como el presidente Santos todo es actuación. En el presidente Santos todo es actuación, uno no sabe qué es lo que está tapando. Tal vez el paro del 19 de agosto, tal vez las malas cifras, tal vez la realidad tristísima que viene desde Cuba y que no puede ocultar sino con estos actos espectaculares. En todo caso, los generales fueron despedidos. Ese no fue un tránsito normal de una cúpula a otra. Ahora, a propósito de la huelga del 19 o del paro, mejor llamado, del 19 de agosto, el presidente Santos quiere ablandar a los cafeteros y los llama idiotas útiles. Les dice que van a ser unos idiotas útiles movidos por las FARC. El antitalento político del presidente Santos es una cosa pasmosa. En el momento en que quiere reconciliarlos y convencerlos para que no hagan paro, los llama idiotas útiles. Así llama a los cafeteros inconformes. Y hay que decir, los cafeteros no son de las FARC, no han sido de las FARC, no han trabajado nunca con esos procedimientos. Esto es completamente inédito y este es el resultado de una pésima gestión del gobierno y de una pésima gestión del gerente de la Federación de Cafeteros, que no tiene otro mérito que el de estar de monaguillo en esta celebración santista. No más, no más. Y por eso lo tienen. Y por eso no se ha producido lo que tiene que producirse, que es una saludable mutación en la dirección de la Federación Nacional de Cafeteros. 2 años del TLC con Canadá. Las cifras son bastante disparejas, pero las cifras del DANI, que no es propiamente sospechoso de antigobiernismo, demuestran que las exportaciones al Canadá en 2 años de TLC han caído y han caído dramáticamente. El ministro de Comercio dice que eso es la maravilla, que se ha diversificado la oferta exportable, que todo va muy bien, como nunca antes están cayendo las exportaciones al Canadá. Europa sale de la recesión. Hay varios países, entre ellos Portugal y Francia, que empiezan a tener un resultado positivo muy leve. El más alto, el de Portugal, de 1.1% en el último trimestre, Francia el 0.5%. Empieza a haber números en negros, pero la crisis sigue y el problema monetario está pendiente. Washington se opone a la fusión de 2 grandes líneas aéreas que conformarían una de las mayores del mundo y que, en opinión de Washington, conducirían a una especie de cártel o cartel, como quiera llamársele, que elevaría inmensamente los precios de los tiquetes aéreos en los Estados Unidos. La fusión de American y de US Airways es una fusión a la que Washington se opone por estas razones de mercado. No están permitidas las posiciones dominantes de mercado en la legislación de los Estados Unidos. ¿Qué pasará? Médicos Sin Fronteras se va de Somalia. Los ataques continuos de naturaleza subversiva, hay casi una guerra en Somalia, obligan a Médicos Sin Fronteras a abandonar la región. Cayó ayer, no muy acentuadamente, pero cayó ayer como está cayendo en la mañana de hoy Wall Street. Ayer cayó 0.73, hoy están cayendo también los futuros y sube automáticamente el precio WTI. Ya les hemos explicado a ustedes que cuando los inversionistas tienen capitales sobrantes, no van a la bolsa porque está mal, salen corriendo a refugiarse en los futuros del petróleo y lo hacen subir. En este momento el WTI está a 107,76 el barril de petróleo. El oro también altísimo,
a $1.339 y el cobre también ha subido para situarse en $331 la tonelada. Todo esto es especulación de los grandes capitales que cuando tienen un círculo vicioso suben el producto indefinidamente. Yo compro para hacer ganancias, otro compra porque quiere ganancias y después vende porque realiza las ganancias y así sucesivamente. Y cuando el círculo es vicioso, empujan los bienes a la baja, como está ocurriendo, por ejemplo, con nuestro café. Los bonos. Los hemos acostumbrado a ustedes a hablar del costo de los bonos porque este es un factor fundamental en la economía colombiana. Los bonos estaban en Colombia entre 2.8 y 2.7 hace unos meses. Los bonos de Colombia eran apetecidos en el mundo entero. Colombia ponía las reglas. Cuando era ministro, Oscar Iván Zuluaga recorría el mundo y venía en olor de apoteosis hablando de la colocación de bonos que hacía, y hoy las cosas cambiaron. Colombia está prácticamente a la par con Italia y a la par con España en el costo de su dinero. En esta mañana, los rendimientos de los bonos de Colombia están en 4.34, los de Italia en 4.20, bien por debajo de Colombia, y los de España a 4.41, ya prácticamente lo alcanzamos. Nos daba mucho pesar de estos países europeos que tenían que pagar tanto por su endeudamiento, y ahí estamos, pegados a los costos de los bonos globales del Brasil, que están a 4.37. Un euro vale 1.3284 y un dólar 1.890 pesos. Y en Hoy en la Historia recordaremos un hecho singular y un hecho muy curioso. Año 778. Carlomagno, el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, lo sería, su coronación vendría unos años después, en el 800, vino a España para tomarse España y se reunió con dos poderosos ejércitos en Zaragoza para hablar con los musulmanes, que eran los dueños de todo el norte de España. Regresó intempestivamente a Francia con uno de sus ejércitos, que cayeron emboscados por los vascos en los Altos Pirineos, en un sitio llamado Roncesvalles. La batalla pasó, la guerra pasó. A la humanidad le quedó un curioso legado. La chanson de Roland, la canción de Rolando, uno de los cantos épicos más maravillosos de toda la historia de la literatura universal. La canción de Rolando y todo lo que ella revela. Año 778, 15 de agosto, un día como hoy. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas en La Hora de la Verdad. Muy buenos días a todos. Doctor Londoño, estoy de acuerdo con lo que dijo. ¿Por qué tanta sorpresa y escándalo por las declaraciones de William Rodríguez, el hijo del capo Miguel Rodríguez Orejuela, que, como saben, hizo unas declaraciones en general contra el Partido Liberal, que sale el mayor afectado, y con señalamientos concretos hacia Horacio Serpa, voluntario ahora a la reelección del presidente Juan Manuel Santos? Él dice que será el soldado de la reelección. Qué curioso, ¿no? Las vueltas que da la vida. William Rodríguez, quien está libre porque ya pagó su condena, creo que merece la pena recordarlo, habló de los dineros del narcotráfico en la campaña del expresidente Samper. Habló también de la absolución del presidente, del lobby que hicieron en el Congreso, del magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado y del papel de Serpa en todo este tinglado. Al parecer, el cartel pagó en el Congreso una fuerte suma de dinero para que Samper fuera absuelto. Se reunieron por lo menos 3 veces con él, dicen, y lo ayudaron políticamente cuando se enfrentó a Pastrana, como recordarán. Aseguró también que intentaron impedir su testimonio mediante amenazas, pero que a pesar de todo, pues va a seguir hablando. Obviamente estas declaraciones, que coinciden con la versión de muchos, usted ha contado esto mismo en diferentes ocasiones en este programa, han sido negadas por el exgobernador, exministro Horacio Serpa, quien lanzó oficialmente su candidatura al Senado y quien se mostró como el primer partidario de la reelección de Juan Manuel Santos. Él dijo: seré soldado de la reelección de Santos. Algo francamente curioso y contradictorio, ya que al Partido Liberal nunca le gustó la reelección, como ustedes recordarán, les parecía una figura horrenda
Entonces, la pregunta es ¿en qué quedamos? ¿Le aplicarán a Serpa la misma justicia que le aplican a los uribistas ante las acusaciones de Rodríguez, o habrá justicia selectiva como siempre? Pues vamos a ver qué sucede. Esta es una historia que conté en mi libro de la parábola del elefante, que se agotó en una semana. Planeta sacó una segunda edición y la desapareció. La desapareció de los anaqueles de las librerías, puedo suponer por qué. Pero mire, le voy a contar una cosa curiosa mientras esperamos al editorial para recordar un tema que muchos han olvidado y que otros sencillamente no lo escucharon. Esto fue en 1994. El gran escándalo fue en 1996, es decir, hace 17 años. Pues en 17 años es casi todo el tiempo de una generación. Recuerda a su compatriota José Ortega y Gasset, que hacía unos estudios muy detallados y decía que el tiempo real de una generación es de 20 años. Luego, pues 17 es toda una generación que desapareció. Pero le quiero contar quiénes recibieron dinero contante y sonante de la campaña para esos últimos días. Entre otras personas, entre otros detallitos, ¿sabe quién era aliado del Partido Liberal y quién salió con las alforjas llenas de oro de la casa de la campaña de Samper presidente? Samuel Moreno Rojas. Y aquí tengo el recibo firmado por él, porque era que Santiago Medina, el tesorero de la campaña, tenía la costumbre de pedir recibos. ¿Sabe usted quién le llevó a San Andrés y Providencia a la monita retrechera y a su marido, que era un suboficial de la policía que se había enriquecido fabulosamente con el narcotráfico? ¿Sabe quién hizo ese mandado? ¿Y quién llegó a un hotel a entregarle en propia mano a la monita retrechera el dinero de la campaña? El doctor Horacio Serpa Uribe. Y está también su firma, por supuesto. ¿Sabe otro personaje bien curioso que figura aquí entre los beneficiarios del dinero de esa campaña? Ramiro Lucio. Ramiro Lucio, aquí está. Por Caldas. Mire lo que son las cosas de la vida. Porque Oiga, es que siempre los mismos personajes, ¿no? ¿Qué cosas? Claro. Mario Aristizábal, el gobernador de Caldas, que hoy está perseguido judicialmente y condenado por los desafueros que cometió como gobernador de Caldas. Recibió, pues es que el dinero de hoy, 17 años después, 80 millones de pesos parecen que son nada. 80 millones de pesos pueden ser tranquilamente 1.500 millones de pesos de hoy, en billetes, para el día último de la campaña. Por Córdoba lo recibieron varios personajes, entre ellos Miguel de la Espriella, también condenado. Esta lista es una lista dramática de los personajes que acompañaron a Ernesto Samper en este fraude a la democracia colombiana, que es el mayor que se ha cometido en la historia. Entonces, William Rodríguez, ya sabemos, yo no sé si entre las cosas que va a contar va a revelar cómo arreglaron con el juez Suárez Vaca la orden de excarcelación por pena cumplida con beneficios completamente ilegales a su tío y a su papá, a Miguel y a Gilberto Rodríguez Orejuela. Qué bueno que William contara cómo fue esa historia, porque sí, ahí sí estaría la clave de la verdad. Pero no creo que en la fiscalía le pregunten, no creo, estratégicamente no conviene mencionar lo de ese tema. ¿Sabe quién recibió la plata por el Cauca? ¿Quién? Aurelio Iragorri. Wow. Ah, bueno. Bueno, oiga, doctor Londoño, hay oyentes en el chat que quieren saber cómo conseguir su libro. No, está absolutamente agotado. Es bueno, que ya y no tengo... no podemos sacar una edición rápida, sí, copias y hacérsela llegar, y que a través de la página
pues lo pidan. Virtual, para que la gente lo lea, sí, lo lea en Kindle, en iPad, sí, ¿no? claro, Por internet, pues. Necesitamos ese libro. Un esfuerzo editorial ahí, doctor Londoño. Bueno, lo apoyamos. Y le quiero contar que Fernando Botero, a quien yo defendí con el propósito de acusar a Samper, y eso fue perfectamente claro, y Fernando Botero confesó todo lo que había pasado en la campaña, denunció quién eran sus compañeros de dirección de la campaña que estuvieron tan metidos con él en el proceso como él mismo. Le menciono dos nomás, el doctor Rodrigo Pardo y el doctor Juan Fernando Cristo. Hay decenas de páginas de la indagatoria de Fernando Botero demostrando que estos personajes estaban perfectamente enterados de lo que estaba pasando en el manejo financiero de la campaña en los últimos días cuando se recibió el dinero del cartel de Cali para elegir a Ernesto Samper. ¿Qué ha pasado con eso? Nada. Fernando Botero. Lo decía un oyente en el chat, decía que había que ver lo estricta que es la justicia con los uribistas y cómo se hacen de la vista gorda con otros, ¿no? Y eso es un hecho, eso pasa todos los días. Oiga, doctor Londoño, ¿y qué le parece eso de soldado de la reelección de Santos? El Partido Liberal que tanto criticó la figura de la reelección. ¿No es curioso? Bueno, Partido Liberal comprometido hasta los tuétanos en este tema del proceso 8000. Porque no se le olvide que el presidente Samper, el expresidente Samper, es ahora el personaje central de la política colombiana. Entonces, el presidente Santos que vaya explicando también cómo es que puede manejar este tema. Habrá que reconocer que desde el diario El Tiempo hubo grave oposición al doctor Ernesto Samper y a este tema del proceso 8000. Hay que reconocer la participación de periodistas muy valerosas entonces como María Isabel Rueda, por ejemplo, que desde un noticiero de televisión se le enfrentó a Samper y eso le costó sin duda después la salida del aire de un noticiero de televisión que tenía mucha audiencia. En fin, aquí el que era director de la revista Semana en su momento era el señor Vargas, el mismo que soy columnista del Tiempo. Se le enfrentó durísimamente a Samper y, por ejemplo, sacó a la luz la famosa fotografía de Ernesto Samper con la monita retrechera. Y las revelaciones, yo tuve esa foto en las manos, Samper dijo que era un montaje, la mandamos a los Estados Unidos a que la examinara un laboratorio que le hacía trabajos al FBI y a la CIA. Y dijo, esa foto es perfectamente legítima. Samper abrazado con la monita retrechera y con unos zampones en Cali. Pero el doctor Serpa nunca se reunió con ellos, jamás en la vida, solo que se fue en un avión hasta San Andrés a llevarle dinero a la monita retrechera. Bueno, son historias que el pueblo colombiano no puede olvidar, para que sepan quiénes están pidiendo la reelección y con qué autoridad moral lo están pidiendo y quiénes eran sus amigos y sus aliados en aquella época. ¿O es que esto prescribe? ¿Estas infamias prescriben? ¿Hay que olvidarlas? Pues el doctor Santos que vaya explicando cómo es eso de su relación con Horacio Serpa y de su relación con Ernesto Samper y de su relación con el Partido Liberal, que el de hoy que está metido hasta los tuétanos en este tema. Y los que no están en este, pues entonces caen en la historia de la cárcel de la Catedral con Pablo Escobar. Muy bien. Sigamos adelante. Jessica López. Hola, muy buenos días, un cordial saludo para todos. 6:32 en la mañana. Ya se imaginarán ustedes que ando muy ocupada por estos días. No se imaginan las cadenas de noticias, las imágenes que en este momento están pasando de Egipto. Para darles un resumen y para tratar de darles los datos más importantes de lo ocurrido ayer allí,
Hay que comentarle a nuestros oyentes que la comunidad internacional condena en este preciso momento lo ocurrido ayer en esa nación. Unos califican los hechos como un verdadero baño de sangre, otros, como el primer ministro de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, califican lo ocurrido ayer como una verdadera matanza que requiere que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se reúna de manera urgente para dar una respuesta contundente que permita por fin parar la violencia que se presenta desde hace varios días en Egipto. Hay que decir también que, según los datos oficiales, los datos emitidos por el Ministerio de Sanidad que acaban de ser publicados, indican que 525 personas murieron el día de ayer y 3.717 resultaron heridas en los disturbios. Mientras eso dice la comunicado oficial emitido por el gobierno de Egipto, la Hermandad Musulmana, que recordemos es la organización islamista que fue expulsada del poder en Egipto tras el golpe de Estado del pasado 3 de julio, habla de más de 4.500 muertos. Dice que mantendrá su desafío con fuerza y revolución y convoca a nuevas manifestaciones para el día de hoy, a pesar de la represión de ayer, que entre otras cosas hay que comentarle a nuestros oyentes, causó la muerte de 2 periodistas, provocó el estallido de encendidas manifestaciones no solamente en el Cairo, sino en diversas ciudades de Egipto, donde los seguidores del derrocado presidente Mohamed Morsi atacaron iglesias, edificios gubernamentales, locales comerciales y comisarías. Las noticias, como les digo, son muchas, pero una de las más importantes provienen de Estados Unidos. Allí lo que se dice es que la administración Obama decidió cerrar su embajada en el Cairo, y lo más delicado que proviene de los Estados Unidos es que, de acuerdo a lo dicho anoche por James Pankit, el portavoz del Departamento de Estado, Estados Unidos está revisando todos los vínculos con Egipto, incluida la ayuda de $1.550 millones anuales que se le brinda a ese país, de los cuales, hay que precisar, la mayor parte es destinada a las Fuerzas Armadas. Terminamos diciendo que varios analistas, periodistas que siguen constantemente los hechos que se desarrollan en Egipto, señalan a esta hora que este país se va a ir al abismo, ya que es mucho lo que está en juego, y precisan, por otra parte, que ha llegado la hora definitiva de que la comunidad internacional actúe de forma efectiva. ¿Ustedes qué creen? ¿Que esto sí va a ocurrir? ¿Que la comunidad internacional se va a poner las pilas con toda esta revolución y la guerra civil que se avecina en Egipto? Yo creo que sí, Jessica, pero ¿sabe cuándo? ¿Cuándo? Un poquito después de que se ponga las pilas con Siria. Ah, no. Y un poquito después de que se ponga las pilas con lo de Irak y con lo de Afganistán. Es que no se le olvide que todo el Oriente está en llamas y que ante eso la ONU no hace nada porque no es capaz de hacer nada. No, la ONU condena, ¿no? Sale con los... Sí, claro, sí, pues claro. unas condenas puramente teóricas que tienen apenas un valor, ¿qué?, para la historia. Será, pero no hay ninguna acción eficaz de la ONU. Ninguna. La situación en Oriente es una situación terrible y lo que está pasando en Egipto es dramático. No hay que olvidar, y esto no justifica ni una sola de esas muertes, que lo que quería montar Morsi era un sistema teocrático. Él se hizo elegir, la gente en Egipto estaba frenética de entusiasmo por la caída de Mubarak y por la llegada de un sistema democrático. La gente quería vivir en democracia, quería vivir en libertad y no con un régimen corrupto y con un régimen policivo execrable.